Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 17. Capítulo 88. El túnel que conducía a la tercera bóveda era largo. Mientras descendía por él, Quinn calculó que su profundidad era de al menos 30 metros. Podía ver la luz al final del túnel, pero el camino hacia ella estaba oscuro, lo que le dificultaba ver algo más allá del extremo hacia el que nadaba. Así pues, en cuanto Quinn entró en el túnel, iluminó su entorno para observar, no porque necesitara luz, puesto que iba medio cayendo, medio nadando para aumentar su velocidad, sino por si encontraba algo de interés en las paredes. Al pasar junto a las paredes de piedra, observó que eran lisas y limpias. No había rastro de marcas ni grabados que pudieran revelar lo que le esperaba. Quinn sintió alivio y preocupación a la vez mientras nadaba por el túnel. Se sintió aliviado porque no tenía que memorizar ninguna información adicional antes de salir, y preocupado porque, una vez más, se aventuraba en lo desconocido sin tener ni idea de lo que le esperaba. Estaba seguro de que lo que fuera que viniera estaba relacionado con el agua, pues así había interpretado el acertijo del fraile. Así pues, intensificó la magia del agua a su alrededor y se preparó mientras se acercaba a la luz del final. Lo que encontró al final del túnel no era lo que esperaba. Quinn había esperado encontrar agua al salir, pero la realidad fue completamente distinta. En el instante en que su cabeza emergió del túnel, dejó de respirar porque no había agua afuera. Ya no podía inhalar agua por la boca. Al salir del túnel, las pupilas de Quinn se contrajeron debido a la repentina falta de oxígeno. Su sistema respiratorio se había transformado mágicamente para funcionar bajo el agua, pero esto también significaba que su sistema respiratorio natural se había modificado, por lo que ya no podía intercambiar gases con el aire. Quinn jadeó durante 2 o 3 segundos antes de que su mente registrara lo que estaba sucediendo, lo que lo impulsó a revertir todas las transfiguraciones en su cuerpo y regresar a su sistema respiratorio humano. El agua en la cavidad pulmonar se recogió y evaporó de inmediato, por lo que no se acumuló líquido. Una vez que todo se hubo disipado, Quinn respiró hondo por la boca para despejar el flujo de aire. Su respiración dificultosa e irregular disminuyó, y Quinn volvió a respirar por la nariz. Tras recuperarse de la sorpresa, Quinn notó algo inusual en su posición. Abrió los ojos de par en par al ver que sus brazos descansaban en el borde del túnel. Estaba nadando río abajo, ¿verdad?, se preguntó Quinn. Quinn había nadado hasta el túnel, descendiendo desde el lecho del lago, y esperaba emerger al otro lado, como si cayera por una rejilla de ventilación en el techo. Pero en cambio, salió de una alcantarilla en la carretera. Extendió la mano para impulsarse hacia atrás y miró hacia abajo para ver si aún podía divisar el final del túnel cerca del lago. Oh vale, esto es extraño y muy interesante, comentó Quinn. Acto seguido, decidió salir del túnel. Apoyó las manos en el borde y se impulsó para salir del agua. De pie al borde del túnel, Quinn miró hacia abajo y, aún ahora, pudo ver que el otro lado se abría hacia el gran lago. A Quinn solo le faltaba saltar al túnel, ya fuera ahogándose o nadando, salir del lecho del gran lago. ¿Cómo lo hicieron?, comentó Quinn, mirando la monótona cueva de piedra y buscando brevemente alguna señal. Esta cueva está al revés, qué guay. ¿Podría ser que la gravedad haya cambiado de alguna manera sin que me diera cuenta? El agua interfiere con la percepción de la gravedad, especuló Quinn, apoyando la barbilla en la mano. ¿O es que el túnel es una especie de portal y estoy en una dimensión aparte? Jaja, necesito ver de qué se trata todo esto. Quinn no tenía previsto investigar más a fondo el asunto antes de completar la bóveda, porque si el túnel era realmente un portal, manipularlo podría dañar el portal, en consecuencia. Destruir el único camino conocido hacia la tercera bóveda. Tras admirar el fenómeno mágico, la mirada de Quinn recorrió toda la cueva. Al salir del túnel, Quinn se percató de que ni una sola gota de agua había penetrado en la cueva de piedra. El túnel estaba lleno de agua hasta el borde, pero ni una sola gota había caído dentro de la cueva después de que Quinn se arrastrara hacia adentro. Aquí hay algún tipo de protección contra el agua, observó Quinn mientras miraba el suelo seco de la cueva y luego su propio cuerpo. No había ni una sola gota de agua en el cuerpo de Quinn. Al pasarse la mano por el pelo, se dio cuenta de que incluso su cabello estaba seco, como si nunca hubiera nadado hasta la cueva. Sí, una versión resistente al agua, confirmó Quinn, comprobando la veracidad de su suposición al meter la mano en el túnel y sacarla para ver si no había entrado ni una sola gota de agua en la cueva. ¿Significa eso que no puedo sudar aquí dentro, o las propiedades hidrófobas solo se aplican al agua del lago? Al examinar las demás partes de la cueva, Quinn alzó la vista y observó la fuente de luz que iluminaba toda la cueva de piedra. Era un grupo de cristales que sobresalían del techo, proyectando una suave luz color aguamarina por toda la cueva. Un cristal mineral naturalmente luminiscente, y además azul. Los azules son tan raros, exclamó Quinn, algo sin aliento. Había visto cristales minerales luminiscentes en sus viajes, pero jamás había visto ese tono de azul que estaba observando en ese momento. Los cristales minerales luminiscentes podían replicarse mediante la alquimia, pero dado que los alquimistas eran escasos, los cristales artificiales no estaban ampliamente disponibles. Quienes contrataban alquimistas no pedían cristales brillantes cuando podían solicitarles la producción de otros objetos más significativos. Quizás podría hacer algunas para la sala de estar, murmuró Quinn, imaginando cómo se vería la habitación a la luz de un cristal mineral luminiscente. No, debería hacer lámparas rúnicas para toda la mansión. Al menos así se podrían apagar cuando no se necesiten. Alejándose del túnel, Quinn caminó hacia la parte de la cueva que tenía una escalera corta de 3 peldaños, del tamaño de una habitación. Los escalones de piedra en el suelo servían de división dentro de la cueva. La cueva antes de los escalones era como cualquier otra cueva de piedra que se puede encontrar en la naturaleza, pero el área después de los escalones era claramente artificial. En lugar de las paredes y el techo toscos de la primera parte de la cueva, la segunda parte carecía de divisiones entre las paredes y el techo. Todos los suelos de la superficie estaban fusionados formando una cúpula. En el extremo opuesto de la cúpula, había una abertura triangular en la pared. Al igual que el túnel, también estaba completamente llena de agua.
Y, como en el túnel, ni una sola gota de agua se derramó por la abertura triangular, a pesar de estar orientada verticalmente hacia el suelo. Al descender lentamente los cortos escalones, Kim notó cierto movimiento debido a la entrada triangular. Cuando Kim bajó por última vez, la piedra se hundió en algunos puntos, formando palabras grabadas en la pared. Grandes palabras grabadas se formaron sobre la entrada para formar las palabras. La ira de Poseidón. Aparecieron palabras en el lado izquierdo de la entrada. Cuidado, retador, entra por la puerta y sentirás la ira de Dios. Esto no es para los débiles ni los pusilánimes. Piensa antes de entrar, porque la furia de Dios no tiene ojos. En el lado derecho de la pared apareció otro conjunto de palabras que decían: las pruebas son largas y arduas. Para comprender la ley, tú, valiente aspirante, necesitarás ayuda, deséalo al agua y regresarás sano y salvo, lejos del peligro. Una esfera de agua emergió fluidamente del agua que había dentro de la entrada triangular y flotó suavemente hacia Kim. Se detuvo a poca distancia de él. La esfera de agua desprendía una tenue magia. Kim se percató de que las palabras estaban grabadas en el lado derecho de la pared. Además, comprendió que esta esfera de agua era la ayuda que, según le habían prometido, recibiría gracias a las palabras grabadas en el lado derecho de la pared. Caminó alrededor de la esfera de agua, observándola y lanzando hechizos con cuidado para ver qué tipo de magia se usaba bajo el agua. Tras un momento de reflexión y debate interno, Kim confirmó que la esfera de agua no le hacía daño. No hay nada de malo en ayudar, dijo Kim encogiéndose de hombros, mientras se acercaba a la esfera y levantaba con gracia su mano derecha hacia la esfera acuosa, tocándola suavemente con su dedo índice. La esfera de agua centelló con un tenue tono azul antes de que el agua ondulara y entrara en Kim a través de su dedo. ¡Guau! Oye. ¡Guau! ¿Qué demonios!, exclamó Kim mientras veía cómo el agua era absorbida por su cuerpo, seguido de un breve destello de luz en la parte interior de su antebrazo. Sorprendido, Kim retiró la mano y la giró para ver que su antebrazo, antes sin marcas, ahora lucía un símbolo azul marino. Kim intuyó que si canalizaba magia hacia el emblema en su piel, activaría cualquier magia presente en el agua que entrara en su cuerpo. ¡Genial! Espero que no sea permanente, suspiró Kim mientras se frotaba la piel marcada. Este diseño no es el que quiero para mi primer tatuaje, maldita sea, ni siquiera quiero un tatuaje. Exclamó Kim, sacudiendo la cabeza. Kim cerró los ojos mientras exhalaba profundamente, pero cuando los abrió, su expresión había cambiado a una de concentración mientras miraba fijamente la entrada triangular llena de agua. Vamos a hacerlo. Caminó hasta la abertura triangular, contuvo la respiración, cerró los ojos y se zambulló en el agua sin dudarlo. Sintiendo el agua tibia contra su piel, mucho más cálida que la fría del gran lago, Kim preparó su magia para transformar su cuerpo mediante la transfiguración. Tras sumergirse por completo, Kim abrió los ojos y se dio cuenta de que el agua era más clara que la del lago, y por lo tanto podía ver mejor. Kim estaba a punto de transfigurar su cuerpo para añadirle un sistema respiratorio subacuático mediante la transfiguración cuando sintió la sensación familiar que había experimentado muchas veces en su vida. Especialmente durante las últimas vacaciones de verano. Sentía tensión en todo el cuerpo y una momentánea falta de estimulación sensorial. Experimentaba una tensión similar al menos 2 veces al día, al ir y venir de West Mansion al gimnasio Caepadón. Me están teletransportando, pensó Kim, y en ese instante reapareció en un lugar completamente diferente. Ya no estaba en el agua, sino en un sitio donde menos lo esperaba. Kim, con los ojos muy abiertos, observaba desde una altura de 5 metros un enorme y furioso remolino. Contempló el gigantesco agujero que absorbía y expulsaba agua, una fuerza formada por el encuentro de fuerzas opuestas que creaban un torbellino caótico, una feroz fuerza de la naturaleza. ¡Oh, mierda!, gritó Kim al caer. La caída de 5 metros fue rapidísima. Entre la conmoción de ser teletransportada y la asombrosa sorpresa de ver aquel monstruoso vórtice de agua, Kim no tuvo ni el tiempo ni la iniciativa para hacer magia. Estornudando violentamente, Kim entró en las turbulentas aguas y fue arrastrado de inmediato por las olas tempestuosas. Las poderosas olas azotaron todo su cuerpo mientras era arrastrado rápidamente al fondo del brutal remolino. Durante 10 segundos completos, esos se convirtieron en los 10 segundos más largos de la vida de Kim, mientras la fuerza de las olas arrastraba todo su cuerpo en todas direcciones. Le bastaron 10 segundos, un tiempo crítico en esas condiciones, para recuperar la concentración y lograr ponerse en posición fetal. Cada gota de magia de agua que conocía la usaba para apenas poder reagruparse y alcanzar una posición con la mínima superficie posible para que el remolino actuara. Había pasado de usar magia de agua para nadar en aguas tranquilas, a usarla ahora para reducir sus posibilidades de resultar herido. Con los ojos cerrados, Kim concentró su magia para transfigurar su sistema branquial. Ya tenía agua en el cuerpo debido a la caída repentina, lo que provocó que tragara mucha agua, que fue directamente a sus pulmones. Transformarse con el agua golpeando continuamente contra su cuerpo era difícil, e incluso fracasó una vez antes de lograr que su sistema respiratorio acuático funcionara. Pero la situación se volvió aún más inquietante cuando el agua entró en su cuerpo a través de las branquias, y en cuanto Kim lo sintió, se quitó el tapón. El agua turbulenta podría dañar gravemente sus órganos internos si no salía de inmediato. Canalizó magia hacia la insignia de su brazo, y esta brilló durante una fracción de segundo antes de que Kim desapareciera del torbellino. Cambio de escena. El agua dentro de la entrada triangular se onduló por un instante antes de que Kim emergiera, rodeada por una esfera de agua tranquila. La esfera flotó a corta distancia de la entrada antes de depositar suavemente a Kim y desaparecer como si nunca hubiera existido. Durante unos segundos, Kim permaneció tendido en el suelo, sin mostrar ningún movimiento excepto por una opresión en el pecho antes de que éste palpitara, y tosió, expulsando algo de agua del interior de su cuerpo, que fue rápidamente expulsada por la protección de la cueva en el instante en que abandonó el cuerpo de Kim. Kim se dio la vuelta y se levantó el pecho apoyándose en el codo, mientras que con la otra mano se palmeaba el pecho al toser. Acababa de expulsar el agua acumulada que no había salido con la tos anterior. Cayó de espaldas al suelo, rodó sobre su espalda y respiró profundamente por la boca mientras su pecho subía y bajaba.
No hubo insultos externos ni internos cuando Kim recuperó sus facultades mentales, lo cual demostró levantando el brazo derecho para observarlo. La marca desapareció, señaló Kim, entrando en modo de análisis exhaustivo. Y de un solo uso, pensó Kim, y luego levantó la cabeza para mirar hacia la entrada y vio otra esfera de agua flotando allí, como si esperara a que Kim la tocara y se la pusiera en el brazo. ¿Algún tipo de magia de traslador? Al menos algo parecido, con un toque de magia, teorizó Kim, recordando su experiencia. Pasé de aguas turbulentas a aguas tranquilas en la entrada. Sin duda, me teletransportaron y me trajeron aquí. Se sentó y miró más allá de la esfera de agua, hacia la entrada triangular. Kim no podía ver nada dentro, pero las palabras, la ira de Poseidón, lo miraban fijamente, indicándole que la entrada era el portal a las aguas caóticas. Kim se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro bajo la parte abovedada de la cueva. Un remolino enorme. Eso no era natural. Para nada, dijo Kim, sacudiendo la cabeza. Los remolinos naturales no son tan potentes. Este, sin duda, fue mantenido deliberadamente para que funcionara con ese nivel de fuerza de rotación. Apenas tengo información. ¿Era un lugar real en la Tierra o una dimensión expandida? No podía ver el cielo, de lo contrario lo sabría. Kim chasqueó la lengua debido a las condiciones extremas y al poco tiempo que había pasado dentro. Si se tratara de una dimensión expandida, Kim supuso que la segunda opción era un lugar en la Tierra o una dimensión creada mágicamente. Entonces, ¿qué tan grande es ese lugar? ¿Tiene un límite de profundidad? ¿Habría alcanzado esa profundidad si me hubiera quedado allí? Muchas preguntas relacionadas con las propiedades del torbellino mágico rondaban por su mente. Pero la pregunta más importante que tenía era: ¿qué necesito lograr ahí dentro? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? Kim suspiró mientras estiraba su cuerpo y sentía un dolor sordo que le subía por las extremidades y las articulaciones. ¡Ay, me dieron una paliza ahí dentro! Y gimió Kim. Le dolían el pecho, la espalda y las extremidades por haber sido destrozado dentro del remolino. Tengo que arreglar esto antes de mañana. Las heridas no eran graves y podía curarlas rápidamente, pero no tenía ganas de que lo golpearan así todos los días. Solo necesito mejorar mi magia de agua para sentirme cómodo allí. Vaya, mírame. Lo primero que pienso es sentirme cómodo en lugar de evitar esto. Cuanto he avanzado, sonrió Kim, completamente ajeno al hecho de que estaba siguiendo los pasos de Emi. Paso a paso Kim suspiró y miró las palabras grabadas en las paredes de piedra. Aunque el primer intento fue un completo fracaso, Kim tenía una sonrisa en el rostro porque era un comienzo. Capítulo 89. Tras recuperarse del persistente dolor que sentía en el cuerpo, Kim decidió abandonar la bóveda por el día. Se sentía satisfecho con el trabajo realizado. Entre esquivar al kraken para entrar en la bóveda y girar dentro del remolino, Kim sentía que ya había tenido suficiente aventura y acción por ese día. Kim caminó hacia el túnel, miró el agua y vio cómo se abría el borde del lago. Hizo una mueca, una mezcla de irritación y cansancio, y suspiró: no quiero luchar contra el kraken. No ahora. Volvió a mirar la cueva de piedra y se preguntó: ¿debería echarme una siesta aquí antes de regresar? No, acabemos con esto de una vez. El kraken me echará, ¿qué es lo que quiero ahora?, gruñó Kim. Se agachó y se deslizó de cabeza hacia el túnel. Mientras nadaba dentro del túnel, Kim intentó percibir la magia que lo envolvía, pero este escapaba a sus sentidos naturales. No tenía ni idea de cómo se producía la transición entre arriba y abajo. Tendría que intentar hacer magia activamente para ver qué hay detrás de la tapa, pensó Kim mientras salía del túnel. Lo primero que vio al salir del túnel fueron unos ojos grandes, sólidos y amarillos que lo miraban fijamente. ¡Guau! Exclamó Kim, y sin emitir sonido alguno, bebió un poco de agua fresca del lago. Los tentáculos del kraken lo rodearon de inmediato. A diferencia de encuentros anteriores, esta vez no lo envolvieron. En cambio, uno de ellos se acercó y lo tocó con la punta. La punta del tentáculo era tan grande que lo empujó contra casi la mitad de su cuerpo, arrojándolo al suelo. Kim, que había caído al lecho del lago, miró al kraken, que le devolvió la mirada con sus grandes ojos amarillos. En ese instante, comprendió por fin lo enorme que era realmente. Antes, lo más grande que Kim había visto era un troll de montaña, pero el kraken era de otro nivel. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere?, pensó Kim mientras miraba fijamente al kraken. ¿Quiere comerme? Estoy cansado, pero vamos. Intensificó su magia y se preparó para otra pelea. Kim esperaba que el kraken lo llevara a la playa. Pero si quería pelear, Kim se lo daría. Resulta que Kraken no quería pelear, pues retrajo su enorme cuerpo y adoptó una posición cómoda. Un tentáculo se enroscó alrededor de la entrada del túnel, formando una pared en espiral a su alrededor, pero no la bloqueó desde arriba. ¿Qué? Preguntó Kim, perplejo. No tenía ni idea de por qué el Kraken había retrocedido tras unas cuantas miradas y un empujón. Kim no sabía que el Kraken lo estaba mirando fijamente porque estaba comprobando si Kim estaba bien. Quería asegurarse de que Kim estuviera a salvo después de entrar en ese lugar peligroso. Tras confirmar que Kim estaba ileso, se retiró y regresó a su vida en el lago helado. El kraken no bloqueó la entrada como demostración de sus intenciones. Continuaría custodiando el peligroso lugar en caso de que otro pequeño humano viniera a buscarlo, pero si Kim quería entrar, podía hacerlo porque... Para el kraken, Kim había regresado con vida después de entrar, así que probablemente no habría problema si Kim volvía a entrar. Además, el kraken se sentía orgulloso y consideraba a Kim capaz. Kim había logrado ejecutar el movimiento del kraken, y esto, a sus ojos, era una señal de fuerza. Para el kraken, Kim era fuerte y sabía defenderse. Kim se quedó mirando al kraken durante un rato antes de alejarse nadando, sin comprender aún el motivo de las acciones del kraken. Cambio de escena. ¿Qué haces aquí otra vez?, preguntó Kim, mientras estiraba para su carrera y entrenamiento matutino.
Kim miró a Eddie mientras ambos estaban en el punto de partida de la ruta diaria de Kim para correr. El día anterior, después de cenar, Eddie le había dicho a Kim que le gustaría acompañarlo en su entrenamiento matutino. Kim, absorto en sus pensamientos, pensando en su tercer salto, escuchó las palabras de Eddie y asintió distraídamente, sin preguntar por qué. Hablando de eso. Las pruebas de Quidditch son dentro de 2 meses, y estaba pensando en unirme al equipo, dijo Eddie, intentando imitar torpemente los estiramientos de Kim. Quiero pasar las pruebas para poder estar en el banquillo este año y jugar en el campo el año que viene. Eddie sabía que Kim corría todas las mañanas y decidió seguirlo para ponerse en forma para las próximas clasificatorias, de modo que pudiera tener una ventaja adicional. Ya veo. Quidditch, ¿eh? Sé que seguías ese deporte, pero no sabía que querías jugar en el equipo, preguntó Kim. Se alegró de que Eddie hubiera decidido hacer ejercicio para ponerse en forma. No tenía pensado unirme al equipo, pero este año decidí intentarlo. Sería divertido jugar al Quidditch por toda la casa. Todos me estarían mirando mientras juego, respondió Eddie con una radiante sonrisa. Entonces, lo que quieres decir es que quieres jugar para ser popular y conseguir novia, dijo Kim, leyendo entre líneas y descubriendo la verdadera razón del repentino interés de su amigo por jugar al Quidditch. Eddie, con descaro, puso la mano sobre el hombro de Kim y le dedicó una sonrisa torcida. ¿Me conoces tan bien? No me extraña que seamos tan cercanos. Kim negó con la cabeza con una leve sonrisa antes de preguntar, ¿pero estás segura de que quieres unirte al equipo? Tenemos los timos el año que viene, ¿sabes? ¿Podrás compaginar el Quidditch con los estudios? Estaré bien. Si veo que mis notas bajan, me darás clases particulares. Con tu ayuda, probablemente me irá mejor que ahora, respondió Eddie, levantando el pulgar hacia Kim, como agradeciéndole de antemano. Te ayudaré si lo necesitas, pero solo con la parte práctica. No se me da bien explicar la teoría, dijo Kim, aceptando ayudar a su amigo. Eddie miró a Kim en silencio antes de hablar. Entonces, lo que insinúas es que te frustras cuando no entendemos las cosas después de que las hayas explicado una vez. En momentos como esos, probablemente piensas que somos monos, ¿no? Esta vez, Kim puso la mano sobre el hombro de Eddie, sonrió y dijo sin dudarlo, tienes razón. Estamos cerca. Ven, dame un abrazo. Pero Eddie apartó a Kim con una mirada que decía vete a la mierda, aléjate. Vale, empecemos, dijo Kim, dando una palmada. Normalmente corro antes de hacer flexiones, sentadillas y abdominales. Termino saltando a la comba. Señaló a Eddie y le aconsejó, deberías correr 1 kilómetro hoy y aumentar la distancia a medida que progreses. Intenta correr 3 kilómetros cómodamente antes de las pruebas. Te sugiero que te concentres más en la parte superior del cuerpo, porque hay mucho movimiento de esa zona al estar sobre un palo de escoba. Así que te recomiendo abdominales, flexiones y dominadas. Más adelante, podemos añadir planchas y elevaciones de piernas. Además, ¿en qué posición piensas jugar?, preguntó Kim tras sugerir un plan de entrenamiento. Chase, respondió Eddie. Muy bien, ahora te sugiero que corras a tu propio ritmo. No intentes correr a toda velocidad. Si corres, te cansarás más rápido y eso no te ayudará en absoluto, advirtió Kim. Luego le indicó a Eddie cuánto debía correr para completar 1 kilómetro. Después le dio una palmada en la espalda y comenzó a correr. Kim seguía corriendo 5 kilómetros al día. No había intentado aumentar la distancia porque ahora hacía más cosas, así que simplemente intentaba reducir el tiempo y cada vez corría más rápido. Normalmente, al regresar a la línea de salida, recorría una distancia de 5 kilómetros exactos. Pero hoy, Kim decidió correr una ruta cercana a la de Eddie, para poder ver cómo le iba. Cuando Kim recuperó el conocimiento, vio a Eddie de pie con las manos sobre las rodillas, así que alzó la voz y le gritó, Eddie. No te detengas. Si no puedes correr, camina. Simplemente no te detengas. Eddie levantó la vista y vio a Kim saludándolo con la mano mientras huía. Gimió y echó a correr, avergonzado de que Kim lo hubiera visto detenerse. Cuando Kim regresó después de terminar su carrera, vio a Eddie sentado en el suelo, arrancando hierba. ¿Has terminado?, preguntó Kim. No había elegido recorrer la ruta de Eddie 5 veces porque estaba seguro de que Eddie intentaría seguirle el ritmo a pesar de la advertencia. Y por muy divertido que fuera decirle a tu izquierda al pasar, Kim quería que Eddie se relajara y tuviera un primer día positivo, volvería al día siguiente y continuaría hasta los exámenes y más allá. Eddie levantó la vista y asintió mientras se ponía de pie. Sí, ¿qué sigue? Empezarás con flexiones, indicó Kim antes de preguntar. ¿Puedes hacer algunas flexiones o eres un principiante total? Puedo hacer 5, respondió Eddie, con expresión ofendida de que Kim pensara que era un completo principiante que ni siquiera podía hacer una flexión. No me mires así. Solo estaba haciendo una pregunta, dijo Kim sonriendo antes de continuar. Haz 3 series de 5 repeticiones. Mantén la espalda recta y baja bien. No quiero ver flexiones mal hechas. Eddie asintió y preguntó, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer burpees. Básicamente, consisten en una sentadilla, una patada hacia atrás para llegar a la posición de flexión, plancha alta, una flexión, volver a la posición de sentadilla, ponerse de pie y terminar con un salto. Kim le enseñó a Eddie cómo hacer un burpee antes de que ambos comenzaran sus actividades. Eddie hizo sus 3 series de 5, mientras que Kim hizo sus 3 series de 12. Al principio, Kim odiaba los burpees porque le parecían difíciles, pero con el tiempo se le hicieron más fáciles de realizar y completar, aunque eso no hizo que dejara de odiarlos. Los resultados de los burpees hicieron que le gustara hacerlos. Tras medio mes practicando burpees a diario, Kim notó una mejoría en su rendimiento al correr. Empezó a correr más rápido sin aumentar conscientemente su velocidad. Sentía los pulmones despejados y se dio cuenta de que recorría los kilómetros sin dificultad. Un mes después de incorporar los burpees a su rutina, Kim notó que sus zancadas eran más fuertes y su respiración más tranquila que al principio del mes. Para Kim, que corría todos los días, ver una mejoría tan notable fue suficiente para seguir practicando burpees. Kim acababa de terminar 2 series de 12 cuando Eddie lo llamó. Oye, ya terminé.
¿Qué hago ahora? Kim se tumbó en el suelo, completamente boca arriba, con las piernas dobladas por las rodillas y los pies firmemente apoyados en el suelo, separados a la anchura de los hombros. Quiero que levantes la cabeza y los hombros del suelo y sientas cómo se contraen los músculos abdominales. No necesitas incorporarte del todo, solo levántate lo suficiente hasta que sientas la contracción, le indicó Kim mientras le mostraba a Eddie cómo hacer una abdominal. Intenta no inclinar la cabeza hacia adelante, ya que esto puede forzar el cuello. Baja la cabeza y los hombros hasta la posición inicial. Recuerda exhalar al levantar la cabeza y los hombros, e inhalar al bajarlos. Tras levantarse del suelo, Kim explicó, esto se llama ejercicios abdominales. Fortalecerá tus abdominales, si te esfuerzas lo suficiente, comes bien y corres mucho, podrás lucir unos abdominales definidos más adelante. ¿Tienes abdominales marcados? Preguntó Eddie, mirando el estómago de Kim. Kim se levantó la camisa y le mostró el estómago a Eddie. Tenía un abdomen definido, pero poco marcado, sin los abdominales claramente marcados. Sin embargo, Kim tenía un abdomen oblicuo visible en el costado y una discreta marca en forma de V cerca de la cintura, resultado de practicar Muay Thai todas las noches. ¡Mierda! ¿Cuándo te hiciste eso? Exclamó Eddie, mirando fijamente los abdominales de Kim antes de alzar la vista y sugerir, ¿qué te parece si hacemos planes para que andes sin camiseta? Así podrás lucir tus atributos y yo podré aprovecharme cuando tengas novia. Kim miró fijamente a su amigo y pensó en cómo Eddie había estado pensando en conseguir novia. Podía ver cómo Eddie tramaba algo, probablemente ideando cómo usarlo para conseguir una. ¿Y si no consigo novia?, preguntó Kim, algo interesado en la respuesta que le daría a Eddie. Aunque no consigas novia, hay muchísimas probabilidades, casi del 100%, de que muchas chicas coqueteen contigo, dijo Eddie, cruzando las manos y sonriendo. Como polillas atraídas por la luz, se agruparán a tu alrededor, y yo estaré allí con mi carisma para hechizarlas. Kim parpadeó varias veces antes de hablar. Vale, pero te sugiero que cambies la terminología, no, ¿qué tal si no volvemos a hablar de esto? Sí, eso sería bueno para ambos. Claro, lo que sea, déjame pensar más en este plan, dijo Eddie distraídamente, reflexionando sobre cómo aprovecharse de Kim para su futura vida amorosa. Desde que Kim conoció a Eddie, su amigo solo actuaba cuando se sentía motivado para lograr algo. El año pasado, Eddie recibió la noticia de que su gato, que había estado con él desde antes de su nacimiento, había muerto de vejez. El gato era muy querido por Eddie y no se tomó bien la noticia. Eddie estuvo de luto durante un tiempo tras recibirla. Por aquel entonces, había un estudiante mayor de Ravenclaw que era un cretino, un auténtico cretino. Cuando se enteró de que el gato de Eddie había muerto, decidió honrar a Eddie con su horrible presencia. Cada vez que el matón tenía oportunidad, se sentaba junto a Eddie y hablaba en voz alta sobre lo gracioso que era que el gato de Eddie hubiera muerto. El matón mayor solía acorralar a Eddie cuando estaba solo y lo incitaba a llorar. ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar por esto? ¿Como un bebé grande? ¿Un bebé grande llorando por tu estúpido gato? Todo el mundo te va a ver llorar. Estás a punto de llorar, ¿verdad? Y cosas por el estilo. En aquel entonces, Kim, que estaba bajo la influencia de la maldición del pecado, deseaba tanto deshacerse del acosador que éste lo atormentaría por el resto de su vida. Eddie impidió que Kim agrediera brutalmente al idiota y negó con la cabeza con expresión decidida mientras lo sujetaba del brazo. La negativa de Eddie fue lo suficientemente firme como para que Kim retrocediera. Pero al cabo de un mes, Eddie se acercó a Kim y le pidió ayuda para darle una lección a aquel viejo cretino de Ravenclaw. Estaba de luto por la pérdida de mi gato. Ahora ya lo superé y estoy enfadado. Además, no quería que hicieras nada sin mí, respondió Eddie cuando Kim le preguntó por qué había cambiado de opinión tan repentinamente. El muy cabrón intentó hacer llorar a Eddie, así que Eddie decidió hacer lo contrario. Encontré una receta de poción que hará llorar a cualquiera, dijo Eddie, dejando caer un libro pesado frente a Kim. No sé cómo prepararla, pero creo que tú sí, así que prepárala para mí. Ese tipo quiere verme llorar, pero seré yo quien lo vea llorar a él. Kim aún recordaba haber esbozado una sonrisa irónica que presagiaba humillación. Había dedicado muchas horas a ese proyecto, había perfeccionado la receta para hacerla más potente y duradera. Una vez terminada, la receta que había creado provocaría que la persona llorara desconsoladamente, tuviera mocos constantes y sudara profusamente. Eddie tomó la nueva poción y se la aplicó al objetivo, se sentó y observó cómo se desarrollaba el espectáculo. El idiota bebió la poción y pasó quizás una hora antes de que comenzara a llorar. Eddie se había resbalado con la poción durante el desayuno, así que empezó a llorar en clase. McGonagall tuvo que enviar al niño, que lloraba tanto que tenía la nariz tan mocosa que el pañuelo y las mangas estaban empapadas, a la enfermería para que lo atendieran. La señora Pomfrey intentó darle a la bebé mocosa una poción que ella misma había preparado. Pero la poción de Kim era una receta modificada que incorporaba la poción de la receta original. La poción no funcionó, y a la matona se le ordenó permanecer en la enfermería hasta que pudiera preparar una poción purificadora que eliminara todas las pociones de su cuerpo. Cuando Eddie supo que la poción había funcionado, fue con Kim a la enfermería. Kim se aseguró de que la señora Pomfrey no estuviera y saludó a Eddie con la mano. Eddie había traído uno de sus guantes de pociones, así que cuando llegaron a la enfermería, lo llevaba puesto. Luego se acercó al chico que había hecho que el duelo fuera mucho más difícil. Oye, idiota. Querías verme llorar, ya estás satisfecho, dijo Eddie, de pie junto a la cama. Los ojos de Ravenclaw, aún llorosos, se abrieron de par en par al darse cuenta de que Eddie era el causante de lo que estaba viviendo en ese momento. Tú. Intentó hablar, pero Eddie le agarró la cara con fuerza con la mano enguantada, interrumpiéndolo. Todos te vieron llorando como un bebé, y voy a correr la voz de que eres un llorón, y me aseguraré de que quede constancia, para que incluso cuando te gradúes de Hogwarts, la gente recuerde tu nuevo apodo. Amenazó Eddie con brusquedad. Si no quieres que las cosas empeoren, aléjate de mí, no me hables. Ni siquiera me mires. Si me acerco a ti, date la vuelta. No quiero volver a ver tu fea cara jamás.
Eddie apartó la mano de su rostro y la pasó por el cabello del aturdido matón antes de añadir. Parece que la señora Pomfrey no tiene la poción de contraataque. Preparar una poción de descarga lleva 3 días, así que prepárate para una fiesta de mocos durante 3 días, porque no irás a ninguna parte, sonrió y añadió una última frase. Cuando alguien bebe una poción de descarga, sufre horas de vómitos y diarrea violenta. Seguro que disfrutarás de la experiencia. Buena suerte. Eddie se dio la vuelta y abandonó el ala del hospital sin mirar atrás. Kim, que aún permanecía de pie dentro de la sala del hospital, esperó a que Eddie saliera para tomarle una foto al niño en la cama con una cámara prestada en el momento en que el hombre miró en su dirección. Tras hacer clic en la foto, Kim hizo un gesto diciendo, hablen, y esto va para todos. Sonrió ampliamente y saludó con la mano antes de abandonar la sala del hospital. Eddie, que regresaba al mundo real tras haber considerado la posibilidad de aprovecharse de Kim para conseguir novia, notó una sonrisa en el rostro de Kim. ¿Por qué sonríes? Kim miró a Eddie, que seguía sonriendo, y respondió, estaba recordando el incidente del bebé que lloraba. Ese día en la sala del hospital fue divertido. Los ojos de Eddie brillaron al recordar aquello. Asintió con una leve sonrisa. Sí, fue un día divertido. Estaba muy relajado ese día. Kim asintió con la cabeza antes de apuntar al suelo con la barbilla y decir, basta de charla. Baja aquí y hazme 3 series de 10. Estoy preocupado por ti. Voy a hacerte trabajar duro y sudar para disipar toda esa energía sexual reprimida que tienes dentro. Y no tienes por qué decirlo así, se quejó Eddie, haciendo reír a Kim. Los dos amigos continuaron divirtiéndose a primera hora de la mañana. Capítulo 90. Kim suspiró mientras acariciaba el emblema del tercer mecanismo de seguridad de la bóveda. Tenía mucha curiosidad por saber cómo ese tatuaje podía teletransportar a quien lo portaba. Suponiendo que nadie estuviera usando un traslador o un hechizo similar, entonces debía existir un encantamiento capaz de producir magia de teletransportación sin la ayuda de humanos ni de ninguna especie mágica. Tanto la primera bóveda como esta poseían una compleja magia rúnica y protectora, observó Kim, contemplando la entrada triangular del remolino. ¿Cuánto trabajo de planificación y ejecución se invirtió en la creación de estas bóvedas? Quienes las crearon debieron de dedicarle mucho tiempo y esfuerzo. Kim seguía entrando en la primera bóveda para investigar y aprender más sobre el mecanismo. Recolectó energía del cero absoluto para su registrador y realizó observaciones para un futuro proyecto en el que estaba trabajando. Pero desde el principio, incluso el año pasado, cuando Kim se volvió codicioso con muchas cosas, entre ellas el cero absoluto, luchó por encontrar la manera de sacarlo de la bóveda. Sin embargo, Kim seguía sin saber cómo crear un sistema de contención portátil que le permitiera transportar el cero absoluto sin congelar todo a su alrededor y provocar un cambio climático a largo plazo que sumiría a Hogwarts en una era glacial durante las próximas décadas. Quien construyó la primera bóveda sabía lo que hacía. El constructor utilizó la energía del cero absoluto para aprisionarse a sí mismo. Un sistema autosostenible que no se degradaría mientras el prisionero se mantuviera fuerte. Era evidente que el constructor que creó el conjunto de runas sabía cómo funcionaba el cero absoluto, porque sin comprender el material alquímico que contenía, sin un conocimiento adecuado de la fuente de energía y las runas, el sistema de contención se habría derrumbado hace mucho tiempo debido a la energía corrosiva y fría del cero absoluto. De pie dentro de la tercera bóveda, Kim contempló la primera bóveda, la de hielo, durante varios minutos antes de respirar hondo y negar con la cabeza. Que este no es el momento ni el lugar adecuados. Kim, se reprendió Kim a sí mismo, miró al techo de la cueva y dijo, lo siento. Kim habló a la tercera bóveda como si fuera una chica, disculpándose por haber pensado en otra chica durante una cita. Vamos, dijo Kim para animarse mientras miraba la entrada triangular. Kim relajó su cuerpo, movió brazos y piernas, y se aseguró de estar listo antes de correr hacia la entrada triangular llena de agua donde yacía la ira de Poseidón. Sintió como el agua lo envolvía, seguido inmediatamente por un tirón, y con una ondulación en el agua, Kim desapareció. Cambio de escena. Tras una momentánea pérdida de sensibilidad, Kim recuperó los sentidos, sus ojos le mostraron el agua embravecida, sus oídos le permitieron oír el fuerte y continuo chapoteo, pudo sentir la humedad del aire en su piel. Su olfato detectó el intenso olor a agua. Finalmente, incluso su lengua le indicó la presencia de agua cerca. Esta vez, sin embargo, Kim no se sorprendió y estaba preparado para la teletransportación repentina. Se puso boca abajo, alejándose del agua, con la cara hacia arriba, e inmediatamente usó uno de los hechizos que había estado esperando. En el instante en que se activó la magia, Kim se detuvo en seco en el aire, el hechizo redujo la velocidad de su cuerpo a 0, hasta el punto de que dejó de caer y permaneció inmóvil en el aire. Arresto Momentum era un hechizo fascinante, capaz de ralentizar al objetivo. Si se usaba correctamente, también podía detenerlo por completo. Es evidente que el hechizo Arresto Momentum tenía limitaciones. En primer lugar, la dificultad de frenar objetos era directamente proporcional a su velocidad inicial. Cuanto mayor fuera la velocidad del objetivo, más magia y habilidad necesitaría el usuario para frenarlo. Factores como la masa, la superficie y la aceleración del objetivo aumentaban la dificultad de la magia. Por ejemplo, un objeto que cae a su velocidad terminal sería mucho más difícil de desacelerar que un objeto que se deja caer desde lo alto de un edificio bajo. En segundo lugar, si un objeto se detuviera por completo, sería más difícil mantenerlo inmóvil si se moviera mientras la magia lo mantenía quieto. Cualquier fuerza externa que no estuviera actuando antes de la detención total iría en contra de la naturaleza de la magia y rompería el hechizo después de cierto límite. Si Kim se moviera en su situación actual, rompería el hechizo y seguiría cayendo. Un giro de cabeza, un ligero movimiento de muñeca o cualquier otro gesto insignificante no amenazaría con romper el hechizo. Cualquier movimiento mayor que unos pocos y leves movimientos aumentaría exponencialmente la dificultad de permanecer suspendida en el aire. Así que Kim tuvo que asegurarse de no hacer movimientos excesivos. Para ello, primero le dio la espalda al vórtice, de modo que la parte frontal de su cuerpo quedara hacia arriba.
Quien podría haber usado el hechizo de levitación Wingardium Leviosa en su ropa para mantenerse suspendido en el aire, tal como lo había hecho su creador, Harlet Hobart, en su primer uso público. Aunque en aquel entonces el propio Hobart no comprendía lo que había creado. Sin embargo, esto no era posible porque King solo llevaba un bañador, y este no era suficiente para mantenerse en el aire. Bueno, podría haber transformado la ropa para que me diera más sujeción, reflexionó King antes de encogerse ligeramente de hombros. Da igual, este hechizo me gusta más. King levantó la vista y sonrió porque su conjetura era correcta. Sabía que tenía razón, esta es una dimensión expandida, rió King, observando el techo y las paredes blancas del lugar donde se encontraba. Las paredes blancas eran una señal inequívoca de que se trataba de una dimensión creada, como la que guardaba en su maleta. Vale, puedes hacerlo. Sin presión, le aseguró King mientras respiraba hondo varias veces antes de tomar otra bocanada de aire, reteniendo el aire en sus pulmones y exhalando sin exhalar. Allá voy. La magia que había impedido su caída se desvaneció, y King comenzó a caer. En los pocos segundos que duró su descenso, King cruzó las manos sobre el pecho y se aseguró de entrar en el remolino con los pies por delante. King entró en el vórtice de agua con un fuerte chapoteo e inmediatamente se hundió en las aguas turbulentas. En el agua, King contuvo la respiración mientras se dejaba llevar por la turbulenta corriente. Mantuvo el cuerpo plano como una tabla y recto para no lastimarse al caer al agua. No había transformado el sistema respiratorio branquial que le permitía respirar bajo el agua, ya que este no funcionaba en aguas turbulentas. Incluso en el Gran Lago, King mantenía una capa de agua tranquila para asegurar un flujo constante, mientras utilizaba magia acuática para alcanzar velocidades superiores a las de cualquier especie acuática que conociera. Además, el colgante con forma de cabeza de burbuja también estaba completamente descartado porque era demasiado frágil y se rompería en el momento en que King entrara en las aguas turbulentas. ¿Por qué King se zambullía en las aguas más peligrosas que jamás había experimentado sin el equipo de respiración adecuado? Pues bien, el motivo de esta inmersión era observar las condiciones submarinas para recopilar datos. La última vez, la teletransportación repentina pilló a King desprevenido, por lo que no pudo hacerse una idea clara de las condiciones. Pero esta vez, estaba preparado y sintió la corriente con su cuerpo. King había ideado un plan para hacer funcionar su sistema respiratorio branquial transfigurado en su estado actual, pero necesitaba datos físicos para verificar si su método funcionaría. El flujo de agua dentro del remolino era intenso, y la última vez, King sintió que el agua entraba en su cuerpo a través de las branquias. Esto no era normal, ya que el agua debería entrar por la boca y fluir suavemente sobre los pliegues branquiales antes de salir por las hendiduras branquiales. El agua que entraba rápidamente en sus branquias podía dañar sus pulmones y provocar complicaciones que King no quería afrontar. Por lo tanto, antes de implementar los cambios que le permitirían respirar en sus condiciones actuales, King necesitaba datos físicos que demostraran, aproximadamente, que su idea funcionaría. Así pues, durante 3 minutos, que era su límite para contener la respiración, King, con los ojos cerrados, centró toda su atención en su cuerpo, sintiendo la corriente del agua, percibiendo con atención y conciencia la velocidad del agua. Cuando King sintió que ya no podía contener la respiración, envió magia al emblema y, en cierto momento, sintió la atracción de la teletransportación. Poco después, King desapareció bajo el agua. Cambio de escena. Con una ligera ondulación en el agua dentro de la entrada triangular, King emergió, salpicando agua a su alrededor al estrellarse contra el suelo antes de desaparecer sin dejar rastro. King abrió los ojos e inmediatamente respiró hondo varias veces. Se quedó tumbado en el suelo durante medio minuto antes de incorporarse y decir, vale, eso estuvo bien. Se puso de pie y comenzó a pasearse de un lado a otro de la habitación, con una expresión de profunda reflexión en el rostro. King había obtenido los datos físicos que buscaba, y los resultados observados parecían positivos. Ahora solo necesitaba hacer algunos cálculos y tomar algunas decisiones antes de comenzar. Oh vale, tengo que aumentar el grosor. El flujo estaba en el límite superior de mi zona de seguridad, murmuró King, haciendo más cálculos mentales. ¿Tengo que ponerlas dentro o fuera? No, dentro no, las branquias tienen nervios y seguro que me dolerá. Sí. Definitivamente fuera. Tendré que expulsar el agua como siempre, pero esta vez me costará más, gimió King con un suspiro. Ojalá la poción de Hijiwet no tuviera efectos secundarios al consumirla repetidamente. La planta branquial era una planta mágica que, al ser ingerida, permitía a los humanos respirar bajo el agua. Se decía que se parecía a un manojo de colas de rata viscosas y de color verde grisáceo. Al ingerirla, le proporcionaba branquias, permitiéndole respirar bajo el agua, y membranas interdigitales, lo que le permitía nadar con facilidad. Luego estaba la poción de branquialgas, que potenciaba los efectos de la planta original. Al transformarse en poción, las branquialgas multiplicaban su eficacia y permitían respirar bajo el agua durante varias horas. La misma cantidad de branquialgas que normalmente solo permite respirar bajo el agua durante 1 hora. La ventaja de consumir branquialgas era que el sistema respiratorio que proporcionaba la planta era automático. King había tomado la poción mientras viajaba por el mundo, y en aquel entonces, solo necesitaba tragar agua y listo. Los músculos proporcionados por la planta mágica se encargaban de todo. El sistema de King era completamente manual, y tenía que dirigir el agua hacia sus pulmones y luego expulsarla a través de sus branquias usando magia acuática. Si King quería el sistema automatizado, tendría que investigar las criaturas acuáticas con mayor profundidad de lo que lo había hecho, o transformar su cuerpo en una especie acuática, como hizo Victor Krum. King no creía que valiera la pena seguir investigando, y transformarse en otro animal no era algo que le entusiasmara. Pero el consumo regular de branquialgas crudas o preparados a base de ellas tenía efectos secundarios. Estos efectos incluían rasgos faciales parecidos a los de un pez, piel pálida y grasosa, membranas interdigitales y, lo peor de todo, aliento a pescado y, por consiguiente, olor corporal a pescado. Una vez que King confirmó que la tercera bóveda estaba sumergida, supo que el licho no formaría parte de sus planes. King sabía que pasaría mucho tiempo en el agua. Era imposible que pudiera seguir consumiendo a del licho cada vez que se sumergiera.
Vale, ya he terminado, declaró Kim, alzando ambas manos por encima de la cabeza y apretándolas durante unos segundos antes de abrirlas. Venga, tú puedes. Kim canalizó su magia a través de su cuerpo, y los músculos bajo la piel de su cuello y pecho se contrajeron violentamente antes de que su piel se rompiera y se transformara en branquias. Exteriormente, nada era diferente a antes, pero Kim podía sentir los cambios en su interior. Inmediatamente se dirigió hacia la entrada triangular y tocó la esfera de seguridad acuática. La esfera fue absorbida y, una vez más, Kim lució en su brazo la insignia azul real de teletransportación. Cuando la parte superior del cuerpo de Kim se sumergió en el agua, sintió que volvía el aliento de vida. Tragó más agua. Muy bien, funciona en aguas tranquilas, afirmó Kim mientras flexionaba sus branquias y sentía como la nueva criatura obedecía sus órdenes. Espero que funcione también en el vórtice. Kim se teletransportó con una onda en el agua y un tirón en su cuerpo. En el instante en que el agua lo elevó por los aires, Kim conjuró unas gafas de natación sobre sus ojos y cruzó los brazos sobre el pecho. Kim pronunció sus últimas palabras en voz alta antes de zambullirse en el agua, vámonos. La corriente lo arrastró, y con una plegaria a los dioses del agua, Kim tomó unos cuantos tragos grandes. Sintió como el agua le recorría el cuerpo. Parte del agua se desvió hacia las branquias de su cuello, mientras que la mayor parte fue a sus pulmones. Kim esperó pacientemente a que el agua cubriera sus branquias y se extendiera por los vasos sanguíneos de las hojas branquiales. El oxígeno pasó del agua rica en oxígeno a la sangre pobre en oxígeno dentro de los vasos sanguíneos. Ahora llegaba el momento culminante, el punto álgido del motivo de Kim para hoy. El problema con su sistema respiratorio era que el agua turbulenta entraba en sus pulmones reestructurados a través de las aberturas branquiales. Para resolver este problema, Kim recurrió a la biología en busca de una solución. Y no tuvo que ir muy lejos, porque la respuesta siempre estuvo dentro del cuerpo humano. El corazón humano estaba compuesto por 4 cavidades, 2 superiores y 2 inferiores. Cada cavidad contaba con una válvula por la que pasaba la sangre antes de salir de ella. Estas válvulas impedían el reflujo sanguíneo. Estas válvulas eran en realidad aletas ubicadas en cada extremo de las 2 cavidades inferiores del corazón. Funcionaban como entradas de sangre unidireccionales en un lado del ventrículo y como salidas unidireccionales en el otro. A medida que el músculo cardíaco se contraía y se relajaba, las válvulas se abrían y cerraban, permitiendo que la sangre fluyera hacia las cavidades inferiores y superiores de forma alternada. Kim se dio cuenta de que su problema con el agua era similar a como el agua brotaba en la dirección equivocada. Necesitaba detener este reflujo, así que decidió copiar el sistema de válvulas del corazón. Kim primero aumentó el tamaño de las válvulas y las hizo más resistentes que las válvulas cardíacas, porque la presión del agua de un maremoto era mucho mayor que la presión generada por un corazón humano. Creó una capa en estas válvulas que se ubicaría debajo de los pliegues branquiales y encima de las hojas branquiales que contienen los vasos sanguíneos. De esta manera, después del intercambio de gases, Kim lo guiaría hacia la capa valvular. Cuando los pliegues branquiales se abrían para permitir la salida del agua, la capa valvular impediría su entrada. Entonces Kim aflojó los músculos de las válvulas y expulsó el agua con magia acuática. Llevaba la iniciativa, ya que las aberturas de las válvulas eran lo suficientemente pequeñas como para darle ventaja y expulsar el agua a chorros, contrarrestando al mismo tiempo el reflujo. Todo esto era teoría, y ahora era el momento de comprobar si el sistema funcionaría en condiciones reales. El agua brotó a borbotones por las branquias, y cuando se disponía a ser expulsada, Kim abrió la válvula. Inmediatamente sintió que entraba agua del exterior, pero, en momentos de necesidad, la nueva tapa de la válvula de Kim resistió firmemente contra el agua. Esta observación y el éxito obtenido hicieron sonreír a Kim, quien con confianza pasó al siguiente paso, que consistía en aflojar las válvulas de eyección. Kim preparó su magia de agua y cubrió el interior con ella, mientras aflojaba lentamente las nuevas branquias. Cuando las branquias se abrieron, Kim ordenó que el agua brotara a borbotones, y ésta obedeció, fluyendo contra la corriente exterior. Dentro del cuerpo de Kim, el agua había formado una burbuja, y su magia controlaba cada gota. A medida que el agua se disipaba, actuaba como un sello que impedía la entrada de agua, vaciando así la cavidad pulmonar reconstruida de Kim para dar cabida a la siguiente dosis de agua fresca. El proceso fue un éxito y la sangre volvió a tener oxígeno fresco circulando por el cuerpo de Kim. Kim, presintiendo su éxito, levantó instintivamente ambas manos y pateó. Inmediatamente, perdió el equilibrio, cayendo y girando dentro del vórtice. ¡Mierda!, gritó Kim mientras activaba el símbolo de seguridad por segunda vez y desaparecía. Cambio de escena. En la cámara de piedra, Kim tenía una gran sonrisa en el rostro. Estaba feliz, a pesar de tener que usar su arnés de seguridad. Definitivamente necesito practicar más con el sistema de válvulas para asegurarme de poder hacerlo con más facilidad, dijo Kim con una sonrisa y una risita juguetona. Voy a por ti, Aquaman. Algún día, gobernaré Atlantis. Espera, ¿Atlantis es una ciudad aquí? Ah, otra cosa que tengo que comprobar. Genial. Kim West encontró la manera de respirar con seguridad en aguas turbulentas, lo que supuso el primer paso en su exploración de la tercera bóveda. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 91. La magia curativa se utiliza para restaurar la salud óptima de cualquier ser biológico, sanando organismos dañados o debilitados, heridas, fracturas, baja vitalidad, enfermedades o envenenamientos. Si bien un sanador puede curar potencialmente cualquier tipo de daño corporal, el paciente debe estar vivo, aunque sea por un hilo, para poder sanar. Papi Pomfrey cogió su taza de té tras ofrecer una breve descripción de la magia a la que había dedicado la mayor parte de su vida profesional. Vestía impecablemente su uniforme de sanadora. Su ropa era muy similar a la que usaban las enfermeras de la época victoriana y eduardiana. Llevaba el uniforme típico de enfermera, que consistía en un vestido marrón, un delantal blanco y una cofia blanca. En su delantal lucía un broche que indicaba su condición de sanadora profesional. En ese momento, la enfermera jefe estaba sentada en su oficina con Kim. Tanto la sanadora como el estudiante disfrutaban de una taza de té.
Por supuesto, fue Kim quien se acercó a la enfermera jefe de Hogwarts. La invitó a charlar mientras tomaban el té. Papi se dio cuenta hace mucho tiempo de que cuando Kim entrara en la enfermería, sería porque querría hablar con ella, no por alguna lesión o enfermedad, como hacían todos los demás estudiantes. Sabía que si intentaba ignorar a Kim, la Ravenclaw se quedaría allí en la enfermería hablando sin parar. Daba igual si atendía a otro paciente, preparaba pociones, limpiaba o hacía inventario, Kim mantenía una conversación unilateral, de alguna manera, siempre conseguía que hablara. Siempre terminaba involucrada en una conversación, y antes de que Papi se diera cuenta, llevaba casi una hora hablando con Kim. Tras meses así, Papi se dio cuenta de que si Kim entraba en la planta del hospital cuando ella no estuviera muy ocupada y pudiera charlar mientras trabajaba, tendría que hablar con ella. Así que, en esos momentos, cuando no había pacientes en la planta, tomaba el té con Kim. Ella acudió buscando consuelo, porque al menos Kim no la visitaba cuando estaba herida, las cosas siempre podrían ser peores. Llevamos un tiempo haciendo esto y todavía no te he visto tomar té. ¿Por qué?, preguntó Papi tras dar un sorbo, mirando la bebida que tenía delante Kim. No me gusta el té, respondió Kim mientras cogía su taza de cerveza de jengibre sin alcohol. No me gusta el sabor, ni siquiera con leche. Papi miró a Kim con fingida aprensión y comentó, ¿y te haces llamar inglesa? ¿Cómo es posible que no te guste el té? Kim puso los ojos en blanco ante la broma antes de preguntar, cuando se cura una lesión, como un moretón o un hueso roto, ¿el proceso de curación es el mismo que el proceso de curación natural? En su segundo año en Hogwarts, Friar le presentó a Kim las bóvedas malditas, y Kim pasó la mayor parte de ese año escolar desbloqueando la primera bóveda de hielo. Pero al terminar, Kim se dio cuenta de que había pasado la mayor parte del tiempo dentro de la bóveda. La exploración había interrumpido su plan de aprender e investigar magia, el cual Kim había trazado incluso antes de saber de la existencia de las bóvedas. Así que Kim decidió darle tiempo suficiente para que aprendiera la magia que había planeado antes de que se enterara de la existencia de las bóvedas. El año pasado, Kim había empezado con fuerza y se había dedicado a la magia de la ilusión mientras investigaba las segundas bóvedas. Pero después, Kim fue víctima de la maldición del pecado. Debido a la influencia de la maldición, Kim no volvió a mirar las segundas bóvedas y pasó demasiado tiempo en la biblioteca. Esto llevó a Kim a adquirir una gran cantidad de conocimientos, lo cual fue estupendo para él, ya que aprendió más de lo que había estimado al principio del año. Pero este año, Kim estaba trabajando en el tercer salto, lo que provocó que ese salto ocupara una buena parte de su tiempo. Así pues, para cumplir su propósito, Kim empezó con fuerza y buscó una rama de la magia que no estuviera directamente relacionada con la bóveda y que resultara ventajosa de aprender. La rama que eligió investigar seriamente fue la magia curativa, y no hay mejor lugar para empezar que su maestra favorita, la matrona Papi Pomfrey. Supongo que te refieres a la curación tradicional de heridas sin magia, preguntó Papi, recibiendo un asentimiento de Kim. El proceso de cicatrización consiste en reemplazar el tejido destruido o dañado con tejido nuevo. Cuando una persona sufre una lesión, se desencadena una secuencia regulada de reacciones bioquímicas para reparar el daño. Este proceso se divide en fases predecibles: coagulación sanguínea, inflamación, crecimiento y remodelación tisular. La cicatrización de heridas no solo es compleja, sino también frágil y susceptible a interrupciones o fallos, lo que puede dar lugar a la formación de heridas crónicas que no cicatrizan. Advirtió la jefa de enfermeras con expresión seria. Por lo tanto, en manos inexpertas, la magia curativa puede causar más daño que beneficio. Por eso, los sanadores tienen requisitos de nivel éxtasis más estrictos que cualquier otro campo convencional. La magia curativa sustituye los 4 pasos, o al menos lo sustituye parcialmente, hasta el punto de que se puede observar el progreso del proceso regenerativo a simple vista. Papi cortó un trozo de pastel y se lo comió antes de explicar cómo funcionaba la cicatrización de las heridas. Por ejemplo, si un paciente llega con un corte en el brazo, primero sustituiría la fase natural de coagulación sanguínea, ralentizando el flujo sanguíneo y evitando que se produzca una hemorragia, previniendo así la muerte por pérdida de sangre. A continuación, este proceso también sustituiría la inflamación, evitando infecciones o daños en la herida, y eliminaría las células muertas y dañadas para dar paso a células nuevas. El último paso consiste en estimular la división celular y acelerar la cicatrización hasta que la herida esté completamente curada. Ella sonrió y le hizo una pregunta a Kim sobre lo que le había explicado. ¿Qué es lo que nunca verás en la curación mágica que siempre se ve en la curación natural? Será por la presencia de costras, respondió Kim con tono inquisitivo antes de explicar. La costra se forma para separar la herida del entorno externo. Dado que las heridas tardan en cicatrizar, la formación de costras es necesaria para prevenir infecciones externas. Papi asintió con una sonrisa. Correcto. La presencia de costras no es necesaria para la magia curativa. Por lo tanto, los hechizos curativos garantizan que el cuerpo no forme costras. ¿Pero qué pasa con las lesiones más graves que los cortes leves? ¿Acaso las lesiones que no sanan al instante no necesitan costras?, preguntó Kim, pensando en lesiones que podrían matar a una persona en un minuto. No, no necesitan cicatrices. Una herida, por grave que sea, y siempre que no esté maldita, puede curarse en 1 o 2 días. Incluso si todo el cuerpo de una persona ha resultado gravemente herido. Papi miró fijamente a Kim mientras continuaba. Por ejemplo, alguien que se sumergió en una poción congelante de alta calidad y se dañó los órganos internos. Podría ser estabilizado hasta que sus lesiones sanaran lo suficiente como para que ya no representaran un riesgo para su vida. Kim se aclaró la garganta y cogió su jarra de cerveza de jengibre para beber. La herida sufrida al entrar en la bóveda helada sin magia de sangre le causó a Kim graves daños. En ese momento, Papi tuvo que esforzarse y actuar con rapidez para estabilizar su estado y evitar que empeorara. Tuvo la suerte de que la magia de Kim hubiera resuelto la parte crítica, y solo necesitaba asegurarse de que no recayera. Si la magia de Kim no hubiera funcionado, Papi lo habría trasladado al Hospital San Mumbo para que lo trataran curanderos expertos en lesiones tan graves. Esto significa que la curación mágica es una versión acelerada de la curación natural, concluyó Kim a partir de la información que le dio Papi. Papi tarareó en respuesta antes de hablar. En la comunidad de sanadores, preferimos llamar a esto medicina regenerativa.
Cuando Kim ladeó la cabeza con confusión, Papi explicó. La medicina regenerativa se ocupa del proceso de reemplazar, modificar o regenerar células, tejidos u órganos para restaurar o restablecer su función normal. Normalmente, nuestros cuerpos no son capaces de curar órganos gravemente dañados o que fallan. Pero con magia curativa, podemos hacer posible lo que antes era imposible. ¿Sabes qué? Siempre y cuando tus extremidades no estén malditas por magia negra, incluso podemos regenerarlas. Tal es el poder de la magia. Kim asintió profundamente, coincidiendo en que la magia curativa trascendía la curación normal y no era simplemente una curación natural acelerada. Además, esto no solo cura heridas. La magia curativa también sana enfermedades, tanto mágicas como mugles. Las posibilidades son infinitas. Mientras no sea demasiado tarde, la magia curativa tiene el poder de curar cualquier enfermedad, dolencia o mutación. La viruela de dragón, la peste negra, la sarna, la escrofungia y otras enfermedades fueron en su día incurables. Pero, gracias al avance de la magia curativa, ya no representan una amenaza para los magos si se tratan adecuadamente. ¿Cómo comenzaste tu entrenamiento con la magia curativa? Preguntó Kim, preguntándose cómo lograría practicar. Seguro que no empezaste directamente con humanos, ¿verdad? Eso solo traería problemas. Papi asintió con una sonrisa y recordó su época de aprendiz en San Mungo. Había sanadores en formación con menos experiencia que tenían dificultades para curar a los humanos, incluso después de haber sido entrenados para no ser humanos. Se empieza con animales pequeños, como ratas, ratones y peces. Tras dominarlos, se pasa a animales más grandes, como cerdos, cabras y vacas. También practiqué con aves y conejos, siguiendo la recomendación de mi mentor. Después de un tiempo de entrenamiento con animales, el alumno pasa a trabajar con humanos. Por supuesto, las personas que no se estaban formando para ser sanadores y solo querían aprender algunos hechizos curativos no pasaban por esta fase gradual de progreso. Simplemente aprendían hechizos y esperaban que funcionaran ante heridas leves. Un ejemplo que me vino a la mente fue el de Hildero y Lockhart usando un hechizo curativo para reparar huesos, pero en lugar de eso, Lockhart terminó haciendo desaparecer todos los huesos de su brazo. Por eso, los sanadores en formación debían pasar por un proceso gradual de distanciamiento de los humanos antes de que se les permitiera operarlos. De esta manera, cuando finalmente operaran a humanos, tendrían la confianza y la experiencia necesarias para brindarles apoyo. Papi miró a Kim y preguntó, ¿por qué preguntas? Espera, déjame adivinar, ¿estás pensando en aprender magia curativa? Sí, de hecho, estoy pensando en aprender magia curativa, admitió Kim antes de preguntar, ¿me enseñarías? Creo que tener un guía me ayudaría. Kim tenía libros sobre magia curativa, hechizos, encantamientos, herboristería y pociones. Lo tenía todo. Y Kim no necesitaba necesariamente orientación. Pero sentía que tener un guía o alguien que le indicara un plan de aprendizaje le sería de gran ayuda. Papi era la profesora favorita de Kim, por eso Kim decidió pedirle que le enseñara. Si no hubiera existido esa conexión entre ellos, Kim habría aprendido magia curativa por su cuenta, aunque eso hubiera significado más tiempo. La sanadora de Hogwarts observó a Kim durante un rato y reflexionó sobre lo que había dicho. La magia curativa era un tema muy amplio que requería mucha habilidad y conocimiento. Papi sabía, por sus conversaciones con Kim, que era inteligente y estaba bien informado. También sabía que Kim sacaba buenas notas en sus charlas informales con los profesores. Por último, conocía su habilidad para preparar pociones, gracias a las que solía repartir. Su única preocupación era que tal vez fuera demasiado pronto para enseñarle a Kim magia curativa, porque si le enseñaba de la misma manera que a ella le habían enseñado, llevaría mucho tiempo y podría afectar su rendimiento en clase. Si yo te diera clase, ¿me prometerías que no dejarías que tus notas bajaran? Preguntó Papi con seriedad. ¿Notas? Sí, ¿por qué iban a bajar? Preguntó Kim, confundido. Mis notas nunca bajan. Si voy a enseñarte, quiero que te lo tomes en serio, lo que significa que tendrás que dedicarle tiempo a la magia curativa. Si afecta tu rendimiento en clase, lo dejaremos inmediatamente, advirtió Papi, mirando a Kim a los ojos. Con una sola dosis, paramos. Si después de esto quieres aprender magia curativa, espera a terminar Hogwarts para estudiarla. Me parece bien. Si mis notas bajan, lo dejamos, reconoció Kim. Para él, era obvio, porque sus notas no bajarían aunque se durmiera en todas las clases del año. De acuerdo. Empezaremos la semana que viene. 2 clases a la semana, cuando tengas tiempo libre. Kim pensó en su horario de clases y otros compromisos antes de responder, los jueves y sábados por la mañana. Así que está decidido. Vendrás aquí los jueves y los sábados, dijo Papi con una sonrisa, antes de exigir, no le cuentes a nadie sobre estas clases. No quiero que otros estudiantes vengan a pedirme clases. Esto es solo entre nosotras dos, ¿entendido? Kim levantó el pulgar con una sonrisa radiante, feliz de haber encontrado una mentora para la sanación. Los dos permanecieron en un cómodo silencio antes de que Kim decidiera cambiar de tema. ¿Así que crees que curaremos la licantropía en el futuro? Preguntó Kim con indiferencia, sin dar ninguna señal de que supiera algo. Papi se estremeció al oír mencionar la licantropía. La sola mención de la enfermedad le recordó que en ese preciso instante había un licántropo en el castillo. Remus Lupin, el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, fue una víctima involuntaria de la enfermedad que lo aquejó durante la mayor parte de su vida. Un hombre lobo, también conocido como licántropo, era un ser humano que, al salir la luna llena, se transformaba en un lobo humanoide incontrolable, aterrador y letal. Esta condición era causada por la infección de licantropía, también conocida como hombre lobo. Los hombres lobo aparecían con forma de lobo, pero existían diferencias entre ellos y los lobos comunes. Una mezcla de plata en polvo y díctamo aplicada a una mordedura reciente sellaba la herida y permitía a la víctima seguir viviendo como hombre lobo. Aunque se han contado historias trágicas de víctimas que suplicaban la muerte antes que convertirse en hombres lobo. ¿Por qué preguntas sobre la licantropía? Preguntó Papi. Quería sondear a Kim, por si sabía algo sobre la condición de Remus Lupin.
Dos estudiantes de Hogwarts sabían de la licantropía de Lupin. Harry Potter e Ivy Potter conocían la condición de Lupin antes de que aceptara el trabajo. Por lo que sabían que no debían divulgar la noticia de que Lupin era un hombre lobo / diagonal licántropo. Si King lo supiera, le ordenaría que no difundiera la noticia. Los rumores se propagaban rápidamente en Hogwarts, y si se descubría la condición de Lupin, se desataría el pánico entre el alumnado. No, resulta que conozco a alguien relacionado con la licantropía y los hombres lobo, dijo King sonriendo mientras miraba a Papi. Y están en la escuela ahora mismo. El corazón de la matrona se aceleró al oír las palabras de King. Oh, no. Lo sabe, pensó Papi preocupada. Solo había una persona relacionada con la licantropía, Remus Lupin. Mi amigo, Marcus Belby, sonrió King, dejando a Papi atónita y confundida. ¿Qué? Sí, resulta que su tío, Damocles Belby, es el inventor de la poción matalobos, reveló King, un hecho estrechamente relacionado con la licantropía. La poción de acónito era una poción innovadora y compleja que aliviaba, pero no curaba, los síntomas de la licantropía. Aunque no era una cura, era el único remedio que proporcionaba cierto alivio a los hombres lobo. La forma de ingerirla era única entre las pociones, ya que había que beber un cáliz lleno de poción de acónito todos los días durante una semana antes de la luna llena. King tenía la receta de la poción de acónito, y después de leerla en detalle, tuvo que admitir que Damocles Belby debió haber hecho un esfuerzo inmenso para crearla. Jaja, su expresión es tan graciosa, pensó King mientras observaba la boca ligeramente abierta de Papi, quien la miraba fijamente. Papi tenía razón al sospechar que King sabía de la condición de Remus Lupin. Sabía del pequeño problema peludo del profesor de artes oscuras contra defensa, pero jamás se lo contaría a nadie. Eso llamaría la atención del profesorado, y eso era algo que no quería, aunque no fuera un problema grave. Pero eso no significaba que King no pudiera divertirse sin que nadie se diera cuenta. Cuando Papi sacó a colación el tema de las enfermedades, King vio la oportunidad de asustarla un poco y observar su expresión de miedo y confusión. Aunque King no hubiera tenido conocimiento de los libros, de todos modos habría descubierto la verdad gracias a la persona que reemplazó a Lupin cuando éste se aisló durante la luna llena. Severus Snape, en su calidad de profesor sustituto de defensa contra las artes oscuras, intentó enseñar a los alumnos sobre los hombres lobo. El hombre resentido, que deseaba el puesto pero se lo habían negado varias veces, tuvo que preparar la poción matalobos para el hombre que ocupaba el puesto que Snape deseaba. Por lo que King había descubierto a través de su red de estudiantes endeudados, Snape había mencionado a los hombres lobo en sus clases de sustitución como tema de repaso todos los años, desde el cuarto hasta el séptimo año. Para que cualquiera pudiera reconocer que Lupin era un licántropo. King aún recordaba la clase de defensa contra las artes oscuras que tuvo con Snape, y como Snape no dejaba de mirarla fijamente durante toda la clase. Vaya, ese día fue rarísimo. Tuve que mantener la compostura como si no me importara durante toda la clase, recordó King, rememorando el día en que tuvo que pasar una hora ignorando las miradas de Snape. Ah, sí. Es un dato interesante. No lo sabía, balbuceó Papi y continuó la conversación. Se sintió aliviada de que King no supiera nada de Lupin y de que el secreto siguiera estando entre muy pocas personas, la misma cantidad que a principios de año. Papi miró a King, que untaba mermelada y nata en su bollo con los ojos brillantes, y en silencio cogió su varita. Cuando King terminó de llevárselo a la boca, el bollo flotó desde sus manos hacia Papi. La matrona lo atrapó en el aire y se lo comió delante de King. ¿Qué? Exclamó King al ver cómo le arrebataban la comida de las manos justo antes de que pudiera comerla. ¿Por qué? Preguntó, asombrado. A veces puede ser realmente molesto, respondió Papi, mientras disfrutaba del bollo que King se había preparado. ¿Qué he hecho? Preguntó King, confundido. Sé amable y prepara otro bollo, y esta vez ponle más mermelada, ordenó Papi, sin responder a la pregunta de King. ¿Verdad? Respondió King, confundida, antes de encogerse de hombros y preparar el pedido. Un bollo con nata y mermelada extra. Capítulo 92. Era un día despejado y soleado. Nubes blancas y esponjosas surcaban el cielo azul claro. El sol brillaba intensamente. Sintiendo el cosquilleo de la hierba bajo sus pies, King se inclinó hacia adelante para contemplar un campo azul que se extendía mucho más allá de lo que sus ojos alcanzaban a ver. Donde pequeños pájaros surcaban el aire mientras se zambullían, giraban, describían espirales y volaban. King estaba tumbado en un rincón del campo de Quidditch, relajándose mientras leía un libro. Una vez más, se giró hacia un lado y miró hacia uno de los postes de la portería, donde vio a sus dos amigos montados en escobas, volando solos por el campo, jugando un partido de gol como entrenamiento para Eddie. El juego de cuafle consistía simplemente en que un jugador intentaba pasar la cuafle a través de los aros, mientras que el segundo jugador actuaba como guardián, es decir, intentaba defenderse de la cuafle que pasaba a través de los aros de la portería. Eddie intentaba marcar, mientras que Marcus defendía. King, por otro lado, no se andaba con rodeos. Simplemente estaba tumbado en el césped, mostrando su apoyo en silencio con su presencia. Eddie se estaba entrenando para unirse al equipo de Quidditch de Ravenclaw como cazador. El cazador era una posición en el Quidditch. Había 3 cazadores por equipo. Los cazadores controlaban la cuafle e intentaban hacerla pasar por los aros y superar al guardián. Cada gol valía 10 puntos. Esto hacía que la posición del cazador fuera similar a la de un delantero en el fútbol. El partido solía comenzar cuando el árbitro lanzaba la cuafle al aire y los cazadores reclamaban su posesión. Los cazadores eran considerados generalmente por los espectadores como los jugadores más emocionantes de ver durante un partido de Quidditch, al menos hasta que se avistaba la snitch dorada. Si bien el buscador atrajo la atención de los espectadores por breves momentos, los cazadores siempre fueron el centro de atención. Compitiendo contra el otro equipo, intentaban sumar la mayor cantidad de puntos posible para que, incluso si el buscador del equipo contrario atrapaba la snitch dorada, no importara. Ya que habrían superado al otro equipo por un amplio margen. Oh vaya, se está esforzando mucho, pensó King mientras observaba a Eddie, que intentaba lanzar la cuafle con efecto.
Y si no supiera cuál es su verdadera motivación, probablemente pensaría que le interesa el Quidditch. La razón por la que Eddie se unió al equipo era para hacerse popular y esperaba que eso aumentara sus posibilidades de conseguir novia. Pero el esfuerzo que ponía era como si estuviera intentando ser el mejor delantero de Hogwarts. Kim se encogió de hombros y se giró hacia el otro lado para seguir leyendo sobre pociones medicinales. El sistema de magia curativa de este mundo se basaba en una mezcla de hechizos y pociones. Todo sanador debía conocer sus pociones para ser eficaz y estar preparado para su trabajo. Transcurrió un tiempo indeterminado mientras Kim seguía leyendo. Sin embargo, algo interrumpió su concentración. Escuchó a unas personas hablando a lo lejos. Al oír la conversación, Kim se dio cuenta de que venía de detrás de él, así que se giró para mirar y descubrió que Eddie y Marcus estaban hablando con algunas personas. ¿No es ese el equipo de Gryffindor?, preguntó Kim tras observar más de cerca al grupo. Decidido a averiguar el motivo del alboroto, Kim se levantó del suelo y comenzó a caminar hacia sus amigos. Cambio de escena. Mira, no veo cuál es el problema, dijo Eddie, señalando con el brazo hacia el otro lado del campo. No entiendo por qué no pueden practicar en la mitad del campo. ¿No están jugando? ¿Para qué necesitan todo el campo? Eddie estaba hablando con el capitán del equipo de Gryffindor, Oliver Wood, un estudiante de 7º año. No eres un león, así que no podemos dejar que presencies nuestro entrenamiento. Este año somos los mejores, y Ravenclaw está en segundo lugar, respondió Oliver, observando a los dos Ravenclaw. Por lo tanto, no podemos arriesgarnos a que nuestras tácticas queden al descubierto ante ustedes dos, que son Ravenclaw. Tendré que pedirles que se retiren. A Eddie no le gustó que a Oliver no le importara y se cruzó de brazos. No es mi problema, no puedes obligarme a irme. Yo llegué primero. Y mira, ¿por qué no hacemos algún tipo de trato? Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo, ofreció Oliver, intentando no sonar agresivo ni confrontativo. Este era su último año en Hogwarts y no quería ningún contratiempo que le impidiera, ni a él ni a su equipo, jugar al Quidditch. Pero la suerte no estaba de su lado, y su deseo de una confrontación pacífica se vio frustrado cuando su interlocutor comenzó a hablar. Ignorémoslos y juguemos, dijo Harry, interrumpiendo la conversación. Miró a los dos Ravenclaw y se encogió de hombros. No nos culpen si les golpea a una Bludger. No será problema nuestro si pasan la noche en la enfermería. Marcus tragó saliva con dificultad, temiendo ser alcanzado por una bala, pero aquello no asustó a Eddie. Respiró hondo y pensó, cálmate, Eddie. No te alteres. Recuerda lo que dijo mamá, cuenta hasta 9 y todo saldrá bien. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué demonios es esa sonrisa? Eddie vio a Harry sonriendo, y sus intentos por calmarse fueron en vano. Se burló y replicó, claro que conoces las salas del hospital, ¿verdad, Potter? Si prácticamente vives allí. Los gemelos Weasley, que estaban al fondo, se rieron mientras se llevaban las manos a la cara. Harry frunció el ceño y miró a Eddie con desdén. ¿Qué? ¿Vas a quejarte con tu madre? Adelante, niño de mamá, no me importa, sonrió Eddie, complacido de ver que sus palabras habían causado daño mientras repetía otra burla. Harry gruñó y dio un paso adelante hacia Eddie, pero Oliver lo detuvo, ya que sentía que le venía un dolor de cabeza. No vamos a pelear. Harry, aléjate, le advirtió Oliver a Harry, tirando de él hacia atrás. Se giró hacia Eddie y le dijo, escucha, hombre, de verdad queremos entrenar. Necesitamos el campo. Señaló las escobas y la cuafle que ambos sostenían en sus manos y comentó, pueden jugar su jueguito en otro lugar. Hay otros espacios libres, estoy seguro de que encontrarán uno donde puedan jugar, pero somos un equipo y necesitamos practicar en el campo. Oye. No estoy bromeando, gruñó Eddie. No le gustó el tono que Oliver acababa de usar. Tengo que entrenar para entrar en el equipo. No me hagan enojar, porque si lo logro, seré muy duro con ustedes. Y sí, claro, respondió Harry en tono de broma, y le sonrió a Eddie. ¿Dijiste algo, Potter, que quema y rompe todos los juegos? Se burló Eddie, llevándose la mano a la oreja. Harry quiso decir algo, pero se detuvo cuando Oliver levantó la mano. Mira, comenzó Oliver, pero fue interrumpido. Uy. Uy, en efecto. Las voces de los gemelos Weasley captaron la atención de todos, y todos los miraron. ¿Qué? Preguntó Alicia Spinnet, una de las 3 cazadoras de Gryffindor. Los gemelos señalaron en una dirección detrás de ellos y hablaron al unísono. El pequeño señor West está llegando. Fred y George comenzaron a llamar a Kim pequeño Lord West debido a sus gestos y a la forma en que interactuaban con él en la oficina de A&D. Ambos gemelos sentían que, dentro de la sala de pacientes con SIDA, todo estaba bajo el control de Kim. A pesar de los esfuerzos de Kim por hacer que la oficina fuera acogedora y cómoda para las visitas, para los gemelos, la oficina era territorio de Kim, y él era su amo, controlando todo lo que sucedía. Todos miraron en la dirección que señalaban los gemelos y vieron a Kim caminando hacia ellos. Y parecía que Kim se había dado cuenta de que lo miraban, porque lo saludó con una leve sonrisa. Buenas tardes a todos. ¿Qué día tan maravilloso estamos teniendo hoy? Saludó Kim mientras se acercaba a Eddie. ¿Cuál es el problema? Quieren que nos vayamos de aquí, respondió Eddie con tono aburrido, ya que no entendía por qué estaba perdiendo el tiempo allí. Lo entiendo, comenzó Kim antes de volverse hacia Oliver. ¿Tienes permiso por escrito que indique que puedes usar el campo exclusivamente? No, respondió Oliver, visiblemente incómodo. No esperaba que Kim fuera tan directa y preguntara si tenían permiso. Esta sesión de entrenamiento fue una decisión de último momento y se programó para esta mañana después de que Oliver viera que hacía buen tiempo y que ningún otro equipo la había reservado. Así que aprovechó la oportunidad y reunió a su equipo para entrenar. No obtuvo permiso para tener el campo en exclusiva. Entonces, Wood, no puedes echarnos, respondió Kim encogiéndose de hombros. Wood no tenía autoridad para expulsar a Eddie y Marcus del campo. Además, ¿para qué necesitas todo el campo? Danos solo esta zona de anotación y puedes quedarte con el resto, sugirió Kim.
No, necesitan todo el campo, respondió Eddie, poniendo los ojos en blanco. Tienen miedo de que revelemos sus tácticas al equipo de Ravenclaw. Quinn echó un vistazo a todo el equipo de Quidditch de Gryffindor y comenzó. Señaló a los gemelos Weasley y dijo, defensa con doble golpe y contraataque con Bludger para los golpeadores. Control y juego de poder para las cazadoras, continuó King, señalando a las 3 cazadoras, Katie Bell, Angelina Johnson y Alicia Spinett. Se giró hacia el capitán y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar, doble 8 lazo, estrella de mar y palo para el portero. Esos 2 son difíciles de hacer. Finalmente, King se dirigió a Harry, nada de manos ni intentos mediocres por parte de la finta de Bronsky sobre el receptor. El equipo de Gryffindor se quedó allí, sin palabras, mientras King enumeraba rápidamente las tácticas que habían estado preparando para la segunda mitad de la temporada de Quidditch de ese año. Eran un secreto, y nadie más que el equipo debía saberlo. Aunque alguien solo conociera una parte de las tácticas, no estaría contento, pero no era imposible. Allí estaban, observando a un tipo con una sonrisa inocente que revelaba todo su arsenal de trucos y tácticas. Sé cómo, tartamudeó Katie, sorprendida. Hizo la pregunta que todos en el equipo de Gryffindor querían hacer. ¿Cómo sabes todo esto? Quien levantó el brazo e hizo un gesto con la muñeca para que apareciera en su mano una tarjeta de identificación, que antes estaba vacía. Todos los presentes reconocieron la tarjeta, ya que la habían visto al menos un par de veces durante sus años escolares. La información es mi especialidad, sé lo que pasa dentro de Hogwarts, y eso incluye conocimiento sobre Quidditch, dijo King, y luego sonrió con orgullo. Además, me contrataron de forma permanente como comentarista de Quidditch, así que necesitaba saber qué planeaban hacer los 4 equipos para ofrecer una mejor experiencia de retransmisión. No vas a revelar esto a nadie, ¿verdad? Preguntó Oliver, con expresión aprensiva. La carta que King tenía en la mano se convirtió en cenizas, y de repente todos se dieron cuenta de que King tenía su varita en la mano. Ninguno de ellos vio cuando King sacó su varita. Un instante antes, tenía ambas manos vacías, al siguiente, sostenía una carta en una y la varita en la otra. Y durante todo ese tiempo, mantuvo una sonrisa amable en el rostro. Claro que no. No estoy enfadado, resopló King con ironía. Resopló y señaló hacia el castillo. Si descubrieran que filtré información a un equipo, todo el alumnado me bombardearía con hechizos. No habría ningún lugar seguro para mí en Hogwarts. Además, sería malo para el negocio, y no quiero eso. Harry miró a King con el ceño fruncido. Harry e Ivy Potter, los gemelos Potter, pasaron mucho tiempo juntos desde su nacimiento, como la mayoría de los gemelos. Eran mejores amigos, compañeros de estudio, rivales y confidentes. Nunca les preocupó estar solos. Los dos habían pasado demasiado tiempo juntos y se conocían demasiado bien. Cuando a Ivy ocultaba algo, Harry sabía que a Ivy no decía nada, y viceversa. Así pues, cada vez que a Ivy mostraba signos de un comportamiento inusual, Harry lo notaba y sabía que le había ocurrido algo que él desconocía. Con el paso del tiempo, Harry observó a su hermana y se dio cuenta de que esas señales inusuales solo aparecían cuando King West estaba cerca. Al principio, Harry pensó que a su hermana le gustaba King, pero después de observarla más de cerca, se dio cuenta de que a Ivy no mostraba ningún indicio de que le gustara King, sino que más bien mostraba una ligera incomodidad cuando King estaba cerca. Harry llegó a la conclusión de que a Ivy tenía un problema con King. Decidió hablar con a Ivy al respecto, pero ella negó tener ningún problema con King. No confesó nada, ni siquiera después de que él la presionara durante todo el día. Tras ver que ella no quería revelar nada, Harry decidió esperar el día en que ella se lo contara, y hasta ese día, Harry siempre apoyaría a su hermana. Cuando Harry vio a King, decidió no hablarle, ya que desconocía lo que había ocurrido entre King y su hermana. Sin embargo, después de que King acelerara las tácticas de su equipo, parte de la antipatía que sentía hacia él desapareció. Sí, es mejor no hacerlo, gruñó Harry, frunciendo ligeramente el ceño al mirar a King. King ladeó la cabeza al volverse hacia Harry, enderezó la espalda, sonrió y estaba a punto de hablar, pero Eddie se le adelantó. ¿Qué dijiste? Habla más alto. El señor Potter, que llegó a la escuela en un coche volador y, una vez más, se estrelló y se incendió, tronó Eddie, con una sonrisa irónica dibujada en su rostro. Es tan molesto, pensó Harry mientras apretaba los dientes y miraba fijamente a Eddie. Estaba empezando a detestar a Eddie incluso más que a King. King miró a Eddie con expresión sorprendida. Quería saber qué había pasado entre Harry y Eddie. Eddie estaba agresivo y Harry, de alguna manera, retraído. Sacó su reloj de bolsillo y miró la hora. Volviéndose hacia Eddie, le dijo, llevas aquí un buen rato. ¿Por qué no volvemos al castillo? ¿No tienes una tarea de encantamientos que hacer? Eddie echó un vistazo al reloj de bolsillo de King y vio que, efectivamente, llevaban un buen rato practicando, más tiempo del que había previsto. Al ver al equipo de Gryffindor, Eddie chasqueó la lengua antes de hablar con King. Sí, volvamos. Al pasar junto al equipo de Gryffindor, Eddie le dirigió a Harry su mejor mirada de delincuente punk. Marcus asintió cortésmente en su dirección, mientras intentaba dar por terminada la conversación con calma. Por otro lado, King sonrió y saludó a Katie con la mano mientras se alejaba. Katie le devolvió el saludo con una sonrisa de disculpa. Después de que se distanciaron, Marcus preguntó, ¿no solo querías ser popular? ¿Por qué peleaste con ellos? Marcus era uno de los 3 que detestaban las confrontaciones y las peleas. Eddie golpeó el suelo con el pie y gritó, al diablo con todo. Ya lo decidí, voy a entrar al equipo lo antes posible. Y cuando esté en el equipo, voy a jugar contra ese cretino arrogante y anotaré tantos puntos que un soplón no me servirá de nada. Estaba molesto por culpa del equipo de Gryffindor. King rodeó con el brazo los hombros de Eddie y añadió, me sorprende que no te hayas echado atrás y les hayas cedido el campo. ¿Por qué haría yo eso? Exclamó Eddie. No voy a quedarme de brazos cruzados y dejar que me pisoteen. King asintió y luego explicó su declaración. Lo que quise decir es que me sorprendió que no te arriesgaras a causar una buena impresión en Katie.
Recuerdo que me pediste que la presentara, así que pensé que estabas interesado, ¿y no habría sido esa una oportunidad perfecta para causar una buena impresión? En cambio, tuviste un conflicto con su equipo, así que estaba pensando. La única motivación de Eddie era conseguir novia, por lo que Kim se sorprendió al ver que había perdido una buena oportunidad. Eddie parpadeó varias veces y de repente se agachó en el suelo. Maldita sea, gimió Eddie, agarrándose el pelo. ¿Cómo pude dejar pasar esta oportunidad? ¿Cómo? Ese maldito Potter de 4 ojos me jodió, miró a Kim y Marcus y siseó. ¿Por qué tuve que ponerme tan nervioso? No, gritó Eddie hacia el cielo. Marcus negó con la cabeza, llevándose la mano a la sien, mientras Kim soltaba una risita. Fin del video.